Bienvenidos correlones, estamos en el circuito corto de Maple Valley, en la serie de solo 8 cilindros. Y por fin tengo la oportunidad de modificar y conducir el Holden Commodore SB de 1988. Este es un bólido que tenía guardado en el garaje y que tenía muchas ganas de probarlo en circuito en carrera, así que por fin se me da la oportunidad en esta clase, en esta categoría, donde tenemos la posibilidad de modificarlo, aunque en esta clase, en la clase D400, no son muchos los ajustes que podemos hacer. De hecho, tuve que instalar lastre, agregarle peso para balancear el coche y que fuese medianamente competitivo. Lo más importante, instalar los neumáticos de carrera, que son esenciales para poder conseguir un buen ritmo, sobre todo en este tipo de circuito cerrado donde se castiga tanto la goma. Tampoco tenemos espacio para la cortesía y para el respeto, así que tenemos que conducir con fuerza, con determinación, para evitar que te saquen a los golpes, que te hagan maniobras sucias que te puedan sacar del circuito. Así que tenemos que actuar con determinación y olvidarnos de la cortesía. Así que vamos avanzando. Ya estoy peleándome con Dead for Life en el Camaro. A mi izquierda el Monte Carlo de Wagon Dude, que me arrinconan en el carril central, pero no suelto el acelerador, así que me mantengo con fuerza. Ya metido en la novena plaza, entramos en la curva intermedia. Como puedes ver, mi coche tiene más desplazamiento porque tiene más agarre, así que muy pronto supero al Camaro de Dead for Life y lo dejo atrás. El otro compañero intentó sorprender desde adentro por encima del piano, pero con el desbalance perdió impulso, así que le arrebatamos la octava plaza. Regresa a la pelea Miss Kens, también viene Dead for Life allí cerquita. Esta es una carrera cerrada, difícil, donde conseguir los espacios no es nada sencillo. Y arrastro al Holden en la salida de la curva. Fue accidental, lamentable. No tuve opción más que terminar de sacarlo del conflicto con esa salida. Lamentablemente quedó en bandeja de plata y no tuve otra opción, porque si no iba a perder el control y sería yo el afectado. Y milagrosamente me salvo de la sanción, me perdona el sistema, eso es algo milagroso. Y con toda esta batalla logro despegarme del lote y me posiciono en la quinta plaza de la parrilla. Interesante categoría, me parece que esta es la serie más divertida esta semana, con la actualización hasta el próximo miércoles, que sin duda te invito a que la aproveches, pero tienes que venir preparado mentalmente, porque no solo basta con tener un coche competitivo con una buena configuración de tuneo, sino que también tienes que llenarte de paciencia y de mucha determinación y olvidarte, como ya te dije, de la cortesía y el respeto. Esto es casi una carrera de supervivencia, un Destruction Derby, que tienes que mentalizarte. No es una carrera de ética profesional para nada. Así que vamos a ver qué pasa cuando ya estamos desarrollando la cuarta vuelta de las 12. Es una carrera corta, son 10 minutos de contienda, 12 vueltas en total. Esto se va a pasar volando, pero lo más importante es conseguir el ritmo del circuito para poder alcanzar a la cuarta posición y ver si tengo chance de meterme en el podio. En cada rotación me doy cuenta que les estoy descontando tiempo valioso a los líderes, también porque ellos están presionados, y el líder, principalmente WKD One Shot, está siendo perseguido de muy cercana por los otros rivales, así que la situación es muy precaria para que ellos puedan conservar así el dominio de la carrera, sobre todo cuando en la curva intermedia es donde estoy consiguiendo la mayor ventaja. Fíjate como allí se ve en la tabla como le voy descontando tiempo valioso a la cuarta plaza. Yo lo tengo a 4.2, 4.1 y le sigo descontando. Vamos a ver si por fin puedo acercarme lo suficiente para meterme en esa pelea. Estoy deseoso de que mi primera experiencia con el Commodore SB resulte en un podio o en una victoria. A ver si lo logramos. De todas maneras, también lo estaré intentando en los próximos circuitos del calendario, a ver si consigo la victoria en esta categoría. Y cualquier otro coche que yo haga o que pueda modificar, y que por supuesto también se los voy a compartir antes de la culminación de la semana, para que lo puedan aprovechar y cosechar varios podios. Por lo pronto este está más que recomendado, porque tiene un balance efectivo de potencia y peso
que facilita mucho la tracción y la estabilidad. Y eso que apenas tiene ajustes necesarios, porque ni siquiera ensanché el diámetro de los neumáticos. Está usando la anchura de fábrica, el motor de serie, por supuesto que no puedes cambiarlo. Y también está usando barras estabilizadoras deportivas y la suspensión de carrera con todo lo básico, pero en esencia el coche está básicamente de fábrica. También instalé asistencia aerodinámica con los alerones traseros y delanteros para ayudarlo a girar, a pesar de que eso genera un poco más de fricción, o que lo obliga a girar con más fuerza, con más presión. Aún así el coche se sostiene fenomenal. Y mira como ya me estoy acercando rápidamente a la estela de Darman Boom Dave, que va en la tercera plaza. Más atrás vimos a otro piloto que perdió allí el balance, creo que lo sacaron del circuito, así que le estoy descontando. A ver, en cualquier momento me voy a meter en el rebufo de este compañero para pelearme el podio, a ver si tenemos chance, mis correlones, cuando ya se cumplen 8 vueltas en total. Quedan muy pocas oportunidades para meterme allí en la punta, en el podio, a ver si tengo chance. Y regresamos a la recta de las emociones. El compañero está conduciendo también un Monte Carlo. Es uno de los coches favoritos en esta categoría, que también es muy fácil de modificar, de conducir. Aquí vemos a un rezagado. Se va alto Darman Boom en el ataque de la curva intermedia, así que se abre la ventana ampliamente y le supero sin mayor resistencia y me meto en la tercera posición. Lo que estaba persiguiendo lo consigo por fin, cuando Pusti Tabú está a solo 3 segundos por delante. El líder PRZ Ariel 75, el líder de la carrera, está a solo 3.8, pero no sé si me alcance las vueltas para poderles alcanzar, porque claramente son pilotos que tienen un desempeño similar al mío. Todavía no sé cuáles son los coches que están manejando, pero ahora sí, cruzamos la meta. Estamos desarrollando la vuelta 10. Ya solo quedan 2 vueltas y fracción para concluir. Así que se me está agotando el tiempo, se me están agotando las oportunidades y creo que estoy marcando el mejor tiempo de vuelta del circuito. Ya lo veremos ahora cuando cerremos en la tabla, a ver si estoy en lo correcto, pero me parece que sí. Me parece que mi coche es el más veloz en el circuito. Estoy observando detenidamente también el consumo de combustible, interesante. Tiene un consumo de combustible razonable el coche, pero más te vale, si lo vas a probar, dejar un combustible de sobra para cubrir un par de vueltas por si acaso, porque siento que siendo un V8 de 5 litros creo que el coche consume bastante, sobre todo cuando tienes que estar jugando tanto con el acelerador como es mi caso. Señores, estamos en la penúltima vuelta y le sigo descontando a Pusti Tabú, pero todavía no me alcanza. Lo tengo a 2.1. El tipo va fuerte, el tipo va aferrado al carril dominante. Todavía no logro descontarle tiempo suficiente como para ponerle a sudar. Él sabe, y él sabe, me está viendo en el retrovisor que me estoy acercando bastante, pero él no da cuartel, él no baja el ritmo y no ha cometido errores. Lo mismo pasa con el líder, que se mantiene fijo a 3.8, 3.7, lo está haciendo fenomenal. Así que, señores, ya vamos a la última vuelta y está anocheciendo. Se encienden las luces en el circuito. La última vuelta. Uy, ahí hice contacto con el muro de contención, me acerqué demasiado, me descuidé por estar viendo la tabla. Entramos en la curva intermedia y trato de meterme en lo profundo para ver si salgo con mayor impulso, con más velocidad en la rotación, pero aún así no es suficiente. Todavía el tipo se mantiene a 2 segundos y ya me queda combustible para una vuelta, así que el coche va súper ligero y entramos ya en el último giro cerrado de la carrera. Pusti Tabú no se equivoca, se mantiene con fuerza y Ariel se va a llevar la victoria en esta carrera tan difícil, tan complicada. Aquí vemos a otro rezagado. Señores, y culmina Maple Valley con el podio. Un buen resultado para nuestro Holden Comodoro en esta primera experiencia. Muy buen coche y efectivo. El mejor tiempo de vuelta del circuito, 46 segundos, 231 milésimas con 13 posiciones escaladas. ¡Qué buen coche!
Y nuevamente te invito a que vayas pronto a probar esta categoría, esta serie que me parece la mejor en esta nueva actualización semanal. Estoy seguro que la vas a pasar en grande y puedes modificar coches clásicos fabulosos como estos.